Bueno, entonces doy la palabra, va a empezar Martín José por parte de Colombia para ofrecer compartir su experiencia en el proceso de discusión para la construcción del nivel de referencia. Muy buenos días. Voy a presentarles una serie de terminas que he denominado aspectos relevantes para la definición de escenarios de referencia en Colombia. En la agenda está cómo construir escenarios de referencia con poca información. Vamos a abordar las dos temáticas. Entonces vamos a tener un bloque muy breve. Voy a presentar yo desde lo institucional como Ministerio de Ambiente y le voy a dar la palabra a mi compañero José Julián González, que es la persona que se reúne con los técnicos y construye todos los insumos y procesamientos para tener la información con la cual el Ministerio toma las decisiones finales para la generación de escenarios de referencia. Actualmente estamos en este proceso. Tenemos unos muy buenos ejercicios técnicos y estamos tomando las decisiones y definiciones finales para tener un escenario de referencia. Entonces acá les voy a mostrar la diversidad de figuras de administración que tenemos Colombia. ¿Y por qué se las muestro? Porque esto determina la diversidad de aspectos con los cuales tiene que lidiar la generación de un escenario de referencia. Entonces, tenemos una cobertura de bosques que cubre la mitad de nuestro territorio continental. Tenemos unas figuras que denominamos reservas forestales que me garantizan a futuro o pretenden garantizar a futuro dicha cobertura forestal. Sin embargo, tenemos unas zonas donde se ha perdido esta cobertura. O sea, no siempre la generación del instrumento administrativo es eficiente. Tenemos unas áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con 14 millones de hectáreas. Acá tenemos 12, pero tuvimos recientemente una ampliación acá del área del Parque Nacional Chiribiquete. Tenemos unos consejos comunitarios asignados a comunidades negras ubicados principalmente en el área del Pacífico colombiano. Tenemos unos resguardos indígenas ubicados principalmente en la Amazonía colombiana. Entonces en resguardos comunitarios, en consejos comunitarios tenemos cerca de 5 millones de hectáreas y en resguardos indígenas 31 millones de hectáreas en la Amazonía colombiana. Unas zonas de reserva campesina que son unas figuras que pretenden organizar a los campesinos y organizar sus sistemas de producción con unos criterios ambientales. Entonces, tenemos cerca de 800.000 hectáreas. Y otras figuras del sistema de áreas protegidas dispersas principalmente en la zona andina colombiana. Y unas áreas de bosque que no tienen sistemas de administración. Entonces estos sistemas de administración me generan unas restricciones al acceso del bosque y por ende también me generarán unos impactos en las tasas de deforestación y en cómo los agentes de deforestación hacen acceso a las áreas boscosas. Adicionalmente tenemos unos procesos de desarrollo del país, los cuales tienen directa relación con los bosques. Entonces tenemos un establecimiento de plantaciones forestales, actualmente cerca de 200.000 hectáreas están en plantaciones forestales, una distribución de tierras agrícolas principalmente en el área andina del país, unas áreas con pastos que los asumimos con relacionados a ganadería, unas áreas de cultivos de palma, aceite, la verdad pequeñas y dispersas, pues en relación al total del país. Unas áreas donde se han detectado presencia de cultivos de coca, que es un poco alarmante, pero es por el sistema de monitoreo, no es que todo esto sea cultivos ilícitos, sino que en alguna parte de la historia desde el 2001 al 2010, en ese punto se ha detectado presencia de cultivos de coca en pistoles de una hectárea. Fuertes procesos de titulación minera, sobre todo concentrados en la zona andina y caribe del país, y un desarrollo vial existente con unas prospecciones sobre desarrollo vial sobre el margen de la Amazonía colombiana. Un sistema de vías terras y unos puertos. Y unas áreas de exploración para petróleo. Entonces esto nos da una dinámica también muy diversa de intervención sobre los bosques del país. Entonces todo esto entra a generar interpretaciones sobre cómo hacer la deforestación a futuro y también deberán ser variables a tener en cuenta en la generación de escenarios de referencia. Entonces, en conclusión de la combinación de estas figuras de administración del territorio y estos procesos de desarrollo del país, tenemos que la tasa de deforestación medida a partir del sistema de monitoreo de bosques y carbono de Colombia
que empezó generándonos primero una actualización de las cifras de deforestación cada 5 años, y actualmente estamos generando cifras cada 2 años, y por primera vez el país este año va a tener una cifra anual. Tenemos una deforestación del 90 al 2012 promedio y anualizada de 278.000 hectáreas años, ubicada en ciertos focos de deforestación, pues principalmente y los más intensos sobre la Amazonía colombiana. Entonces, ¿cómo entra a jugar la generación de un nivel de referencia, un escenario de referencia en estos procesos de planificación del país, en estos procesos de intervención sobre el bosque? Entonces, el escenario ideal, y a lo que le quiera apuntar Colombia, es que a futuro el escenario de referencia sea una fuente de consolidación de la información sectorial, ¿sí? Y que mezclada con las fuentes de información de los monitoreos de la deforestación me permita tener modelos que a la vez me permitan generar toma de decisiones y planificación de acciones sobre los agentes y causas de la deforestación. ¿Sí? ¿Me están escuchando bien? Ok. Entonces, esto me hace pensar un poco en que estamos articulados en que, si bien a la fecha no se tiene la información completa para tener este esquema ideal, ¿sí? Este esquema en el cual yo consolido toda la información de mis causas de la deforestación y la llevo a una proyección de la deforestación que me sirve para la planificación, este es el escenario ideal al cual estamos apostando y paso a paso tenemos que llegar allá. Entonces tenemos, digamos, estos son un ejemplo gráfico para las cifras que estamos manejando para la Amazonía colombiana, y tenemos que en un principio podríamos calcular un promedio de la deforestación y hacer una interpretación bastante cualitativa de nuestras circunstancias nacionales, ¿sí? Pero si queremos estar mejorando el sistema y el escenario de referencia para la toma de decisiones, en un futuro tendremos que tener una mejor estimación de nuestras circunstancias nacionales, y en un futuro tener no una línea recta, sino realmente un modelo que me está dando respuesta a la planificación sectorial de todo el país, con tal de que el comportamiento de esto sea respuesta tanto a los procesos de intervención, las acciones que estoy generando sobre esos procesos de intervención, y como resultado una disminución de la tasa de deforestación. Y pues esto enlazado a unos pagos. Entonces, en este marco se construye la Estrategia Nacional RED, y pues bueno, ya es como el tema macro que incluye toda la generación de escenarios de referencia, pero en términos generales pues tenemos planteada inicialmente una Estrategia Nacional RED enfocada en la reducción de la deforestación. Para la Amazonía colombiana estamos enfocados en deforestación y estamos generando ejercicios para estimar la degradación de los bosques en el Pacífico colombiano. En las áreas del Pacífico cambian las dinámicas de deforestación, abordando los temas de mitigación al cambio climático y generando temas relacionados con lo que discutimos ustedes mañana, que es la generación de cobeneficios a las comunidades y contribuir al desarrollo rural. Esto enlazado a una serie de políticas, y en la actualidad estamos generando, a partir de todas las políticas que tenemos, los insumos técnicos que vamos a traer enseguida a José Julián, unas mesas técnicas para la definición de nuestros escenarios de referencia. Entonces, a continuación lo que vamos a ver es qué insumos técnicos tenemos y estamos evaluando para la generación de un escenario de referencia de Colombia, que también tenga en cuenta todo el marco político en el cual nos desempeñamos, políticas relacionadas con diversidad, con áreas protegidas, con monitoreo, con desarrollo bajo en carbono. Como todas estas instancias políticas pesan de igual manera como los aspectos técnicos que vamos a ver a continuación, y al final lo que tenemos es la definición de un escenario de referencia. Entonces le doy la palabra a mi compañero. Buenos días. Entonces, ya para continuar, la idea entonces era, bueno, necesitamos una gran cantidad de información técnica, necesitamos al menos hacer algunos ejercicios, al menos necesitamos saber qué tenemos, era lo más importante primero. ¿Qué tenemos y cómo podemos aprovechar eso que tenemos de la mejor manera? De pronto sin irnos a un extremo en el que, por quedarnos haciendo infinidad de ejercicios técnicos, no pasemos a las decisiones políticas como lo es un nivel de referencia en este caso. Para ello entonces el país priorizó un área, que es el área que ustedes pueden ver acá abajo, la A8, la hemos denominado así, todavía no se le han puesto ningún tipo de nombres. Esas divisiones se hicieron a partir de límites político-administrativos y bueno, se escogieron esas dos áreas que eran dos CARs, bueno, son más de dos CARs, pero que se unieron en dos grandes regiones, y por ende se trabajaron entonces alrededor de 40 millones de hectáreas, de las cuales 38 más o menos son bosques naturales, de acuerdo al sistema de monitoreo,
Y empezamos con la pregunta de, bueno, ¿qué es este tema del nivel de referencia? Todos sabemos que son decisiones políticas. El técnico tiene que tener claro que es una decisión política, pero también es importante que el que toma la decisión tome una decisión informada, y el nivel de referencia tampoco puede salir de la manga, porque tiene unas implicaciones bastante grandes, no solo a nivel técnico, sino a nivel político, institucional y demás. Entonces, partimos de la definición que ya tenemos clara, de esa proyección de emisiones o remociones, con las cuales yo comparo y con las cuales obtengo esos pagos o esos beneficios, y empiezo a ver que hay varias formas de construir un nivel de referencia, y en este caso pues tenemos la forma más sencilla, más rápida y efectiva en cuanto a una decisión estratégica que sea: necesito tener mi nivel de referencia listo para presentarlo, para obtener beneficios, para realmente poder aplicar acciones sobre el territorio y detener la deforestación o frenarla. Y solo para construir en ese caso esa opción, pues solo necesito datos de actividad, tengo que tener esos factores de emisión, esa multiplicación entre comillas sencilla, que nos da un escenario no espacializado, un escenario de cantidad, con el cual ya tengo una primera versión de un nivel de referencia en una aproximación paso a paso. O puedo incluso quedarme ahí y decir: ese es mi nivel de referencia y no hago más. Pero en el caso de Colombia estamos tratando de incorporar otro tipo de aproximación, al menos de evaluarla, para ver qué tan viable es, y tiene que ver con que Colombia tiene unas dinámicas internas, no sé qué sucede en cada uno de sus países siempre, pero Colombia tiene unas dinámicas internas muy diferentes, y generalizar un ejercicio nacional, incluso un ejercicio subnacional, es bastante complicado, porque hay dinámicas subregionales y subnacionales que están afectando la deforestación en Colombia. Colombia tiene una distribución de cultivos ilícitos bastante dinámica, tiene situaciones en las que los drivers varían totalmente entre una región y otra, pueden variar totalmente entre una región y otra, lo mismo los agentes de la deforestación, y por eso era importante hacer primero un análisis enfocado no solo a trabajar de una manera espacial el fenómeno de deforestación, sino además a ver si eso podía contribuir al tema del ajuste a circunstancias nacionales. Pero empecemos por la información que teníamos, ¿cierto? Había que ver qué información teníamos para hacer eso. Desde el sistema de monitoreo de bosques y carbonos, ya lo mencionó Martín, tenemos una información ya cada 2 años de bosque no bosque para todo el territorio nacional, a una resolución de 30 metros, y eso ayuda bastante obviamente para la construcción de niveles de referencia, pero también plantea muchas preguntas. Cuando uno tiene mucha información también se plantean muchas preguntas. Entre ellas, una de las preguntas clave para la construcción de niveles de referencia que hemos identificado obviamente es: ¿cómo defino esa tasa de deforestación que voy a utilizar finalmente para establecer ese nivel de referencia? Y tengo muchas opciones, y dependiendo de qué tan transparente sea o de qué tan claro tenga la información que tengo, qué tan bien está esa información, qué calidad tiene, qué tanto confío yo en esa información, pues yo puedo construirlo de muchas maneras. Puedo utilizar muchas combinaciones de periodos, puedo decir que utilizo 5 de los 8 periodos que tengo, puedo decir que utilizo 8 de los 8 periodos que tengo, y también tengo que definir cómo voy a calcular esa tasa, y me puedo ir por un promedio, y el promedio tiene muchísimas aristas también, porque hay muchas formas de calcular un promedio, y hay formas que inflan un escenario de referencia y otros que lo desinflan. Y puedo irme por un modelo y entonces me van a decir que seguramente es una caja negra y bueno, voy a tener problemas seguramente para presentarlo, pero pues me puedo meter a tratar de defenderlo. Pero finalmente es una de las preguntas clave: ¿cómo construirlo? En ese sentido estamos probando varias formas de construcción, probando combinaciones diferentes de periodos para establecer cuál es la información más transparente, y creo que ese debe ser un criterio bastante importante, que debe pesar muchísimo en la definición, y formas de cálculo de ese promedio, que son variables, que a nivel, por ejemplo, de proyecto privado tienen metodologías específicas, otros países utilizan una forma simple de promedio, etcétera, etcétera, para ver cuál de esas opciones es la más viable. Aquí ya pasamos entonces al tema de contenidos de carbono y definición de factores de emisión. Colombia también ha hecho un trabajo bastante fuerte con la cooperación que ha tenido con el proyecto con la Fundación Moore, para hacer una recolección y recopilación, estructuración de bases de datos muy grandes en el tema de biomasa carbono. Tenemos entonces más de 600 parcelas en esa área específica, por ejemplo. Tenemos ya cálculos y estimaciones también de contenidos de biomasa, pero también es importante ver que la información, para los que están familiarizados con este tipo de información, pues también puede depurarse de muchas formas, se pueden establecer ponderaciones de muchas maneras, y cada uno de esos ejercicios puede dar una cosa muy distinta.
o puede dar cosas muy similares, pero en últimas tengo que tomar una decisión que sea, o que trate de equilibrar, que sea técnicamente muy buena, pero también que responda a los compromisos que pueda asumir el país. Esta tablita muestra la distribución de 11 tipos de bosque que se encuentran en el área de estudio, en la región A8, y pueden ustedes ver más o menos toda esa distribución, y hay obviamente bosques que pesan más que otros en las áreas. ¿Por qué es importante esto? Porque en últimas hay bosques que, si bien tengo muchos tipos de bosques, hay bosques que pueden pesar muchísimo más en cuanto a área, pero no necesariamente en cuanto a contenidos de carbono. Entonces tengo que tener eso muy en cuenta para hacer mis estimaciones y para generar mis factores de emisión. Hasta aquí podemos tener un nivel de referencia con esos datos que les mostré, que puedo presentar ante la convención si ya tomo las decisiones que sé que tengo que tomar con respecto a metodologías, con respecto a formas de cálculo, con respecto a qué datos cojo y cuáles no, y tener ya un nivel para presentar. Pero también tengo que mirar un poquito hacia futuro, y es lo que tratamos de hacer en Colombia, empezar a mirar, bueno, pero eso futuro realmente me sirve para obtener los pagos rápidamente, sí. ¿Es estratégico? Políticamente, sí. ¿Es viable una aproximación paso a paso? Sí. Pero también tengo que pensar a futuro en cómo, por ejemplo, voy a hacer la distribución de esos beneficios, cómo puedo abordar de pronto temas como el de salvaguardas, cómo puedo, por ejemplo, abordar temas como las acciones en dónde las voy a aplicar, si no son solo acciones red, en dónde las voy a aplicar. Y por eso hay que empezar entonces a abordar el tema de motores de cambio, de circunstancias nacionales y de un poco la localización del fenómeno. Pero cuando ya me meto al tema de motores de cambio, de causas, de agentes, en Colombia lo que sucede, no sé qué sucede en los países de ustedes, es que ya no es el sistema de monitoreo obviamente el que produce esa información, sino que lo produce un montón de gente distinta, distintos grupos profesionales, todos muy capacitados, todos producen información muy buena, pero no toda la información que se produce sirve para lo que queremos hacer, ni toda es articulable. Desafortunadamente muchas se producen a escalas distintas, resoluciones distintas, límites geográficos distintos que pueden incluso ser límites que son idénticos en nombre, pero no son idénticos espacialmente. Y hay que hacer todo un proceso de depuración, de selección y de escoger también, porque si mi nivel de referencia es oficial, de escoger también qué información realmente le doy la validez a nivel oficial para decir hace parte de mi nivel de referencia y cuál no. Porque no toda la información oficial disponible es la que sirve para niveles de referencia. Hay información que viene de otras fuentes muy buenas que no necesariamente es oficial. Y entonces cuando ya pasamos ese proceso en el área 8, pues tenemos una caracterización general de drivers, de agentes, de la deforestación. Y tenemos entonces una gran variedad de agentes como el pequeño poblador que tiene su cultivo de coca, pasando por el cocalero, que es el que establece las parcelas para la producción del cultivo ilegal, pasando por empresas mineras que al poner su punto de minería hacen carreteras y por lo tanto permiten la llegada de nuevos agentes de deforestación, y actores armados que no están presentes en muchos de sus países y que se vuelven un agente de deforestación de forma directa o indirecta. Y entre las principales causas pues tenemos, para el caso puntual del área de estudio, el cambio hacia los pastos, es lo que más está acabando los bosques en la región, pero no es tan fácil como decir que ataco la ganadería, porque es un fenómeno mucho más complejo de posesión de tierras, de titulación, etcétera, que hay que abordar de una manera mucho más estratégica. Hablando de este tema ya del tema espacial, cuando ya quiero abordar el tema espacial de la predicción de la deforestación, pues ese diagrama que se ve como enredado, en realidad lo que trata de hacer es tomar los elementos de la primera parte, que son esos datos de actividad y esos factores de emisión, y espacializar ese fenómeno de deforestación a través de herramientas como IDRISI, como Dinámica, hay varias en el mercado, que se pueden utilizar para eso, para tratar de generar dos productos principales: una predicción suave y una predicción dura. Ya veremos más adelante qué es eso, les voy a mostrar el ejemplo de lo que nos dio en la zona, pero más que todo este proceso, lo más importante de ese proceso es la cajita que está en el centro, es esa cajita de validación. De nada me sirve generar un modelo porque cualquiera lo puede hacer con 50 variables o con 3, si yo no demuestro realmente que ese modelo está haciendo una predicción confiable. Y en eso nos hemos esmerado bastante, aunque no voy a presentar aquí resultados de la validación, sí les puedo contar que hemos obtenido muy buenos resultados en cuanto a la validación tanto píxel a píxel como de los patrones generales de la deforestación. ¿Y eso por qué importa? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante.
No me voy a detener ahí, simplemente esos son los parámetros generales que se han utilizado para modelar espacialmente hasta este punto, con los años, con las herramientas, etcétera, etcétera. Esto es más como un ejemplo de lo que queremos hacer para tener de forma muy transparente la información y que cualquiera la pueda consultar y que cualquiera la pueda replicar. Como les contaba, al interior de la zona, no solo al interior del país, sino al interior de la zona hay circunstancias que podríamos llamar subnacionales de cierta manera. Tenemos un fenómeno muy distinto de deforestación en dos zonas particulares del territorio, y eso había que tenerlo en cuenta en la modelación espacial, en la forma en que construíamos esas proyecciones de manera subregionalizada para que se vieran realmente esas diferencias. Todo este proceso de pronto ya lo conocen, es la necesidad de tener esas variables con las cuales yo voy a tratar de explicar el fenómeno de deforestación. Yo tengo que hacer una buena revisión de literatura, seleccionar esas variables y traducirlas a su forma espacial. Cuando yo corro los modelos, encuentro realmente cuáles de todas esas variables que yo pensaba que eran importantes para explicar el fenómeno de deforestación lo son. Y en este caso, todo el tema de accesibilidad, como se ha visto en la literatura, es clave para entender el fenómeno de deforestación. Todo el tema de vías, accesos terrestres, todo ese tema es muy importante y es algo a lo que vale la pena invertirle, al menos en Colombia, para mejorar las capas de información espacial que tenemos. Y aquí está el producto. Cuando les conté que hay una predicción suave, esta es la predicción suave, para los que no conocen un poco el tema de modelación. En una predicción suave lo que nos dice el software es que de 0 a 1 hay un mayor riesgo o no de tener un píxel que se va a deforestar a futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo aquí un mapa de riesgo de deforestación al año que yo decida tenerlo, en este caso al año 2020. ¿De qué me sirve esto? Bueno, pues obviamente es muy bonito y es parte de algunos de los requisitos que tienen, por ejemplo, los proyectos para sus PDD, pero esto tiene una implicación muy importante a nivel político. Esto le permite a uno saber en dónde realmente tiene que enfocar sus acciones, en dónde realmente vale la pena tener un proyecto red, o en dónde vale la pena tener un programa gubernamental para detener la deforestación. Sirve para el tema de salvaguardas, que lo hablábamos hace un rato. ¿Por qué? Porque yo puedo cruzar esto ya, tengo un sistema de información geográfica que puedo cruzar con áreas de alta biodiversidad y puedo saber qué tanto al menos en área de zonas de alta biodiversidad se va a perder y empezar a establecer conexiones. Entonces, es un punto clave. Pero además el software nos permite tener predicciones ya no suaves, como las llaman los modeladores, sino duras. Una predicción dura es cuando usted ya dice a 20 años exactamente qué píxel va a estar deforestado y cuál no. Y esos píxeles que están en rojo muestran los principales núcleos de deforestación en la Amazonía de aquí a 20 años, que concuerdan obviamente con el histórico que uno ha utilizado para construirlos, pero que además están validados a un año particular, lo que le permite a uno tener cierta confianza en que el modelo está actuando bastante bien. Esto se puede utilizar desde cómo saber cómo distribuir los beneficios, es decir, en realidad con quién tengo que tratar en la zona para la distribución de beneficios, qué realmente municipios o departamentos o localidades no tuvieron influencia en el fenómeno de desaceleración, cuáles son los más vulnerables, en cuáles tengo que concentrar recursos, ¿cierto? Pero además entonces tenemos una predicción que a futuro, bajo un esquema de aproximación paso a paso, podríamos convertir en un nivel de referencia, si lo asociamos a los mapas de carbono que tengamos. Porque ya puedo saber qué píxeles, de qué tipo de bosque se perdieron, y si el modelo es bueno, y si el modelo es preciso, ya puedo establecer si esos píxeles se cambiaron de bosque a otra cobertura o de bosque a no bosque, qué emisiones se dieron en esos tipos de bosque particulares. Y por lo tanto podría construir líneas base, ya basadas no en un promedio, ¿cierto?, en una multiplicación simple, sino en contenidos que sabemos que hemos documentado, le hemos invertido dinero, esfuerzo a recopilar esos datos y podemos finalmente llevarlos a un modelo, a un sistema espacial con el que finalmente puedo hacer mejores y mayores asociaciones. Claro, eso requiere trabajo, requiere seguir un proceso en el que no empiezo de pronto por acá y digo ya todo está perfecto, pero sí al menos debo contemplarlo dentro de las tareas a futuro y dentro de la aproximación paso a paso de seguir explorando la modelación para tratar de construir niveles de referencia mucho más precisos. Ya para finalizar, la última diapositiva es como de esos retos que hemos encontrado. Tener información oficial con cobertura, resolución y calidad necesarias es bien complicado, bien difícil. Se hace el mejor esfuerzo, pero hay que de todas maneras empezar, y bueno, todos lo hacemos, pero confiar en esa información que no es solo oficial, legitimizarla
hay que tomar decisiones estratégicas, ¿cierto? Hay que ser ágil para la obtención de pagos, pero también hay que pensar en la capacidad y el aprovechamiento de la información que estamos produciendo. No solamente es, hago esa multiplicación rápida, someto mi nivel de referencia y listo, muchas gracias, empiezo a recibir dinero o beneficios, sino pienso a futuro en toda esa inversión que estoy haciendo, en mejorar esa capacidad técnica, en mejorar esos datos, cómo los voy a invertir en ajustar mis niveles de referencia. Todo el tema de interoperabilidad espacial y temporal, porque tenemos, al menos en Colombia, el caso que hay proyectos que están surgiendo bajo lo que va a ser un nivel de referencia subnacional y proyectos que tienen sus propias líneas base construidas con años distintos, con datos distintos en muchos casos, incluso datos de actividad distintos, que tenemos que ver cómo vamos a compatibilizar eso para que la contabilidad no se afecte. La coherencia de nuestros sistemas o inventarios oficiales, lo que estábamos viendo esta mañana, el tema de inventarios de efecto invernadero, que es otro tema complejo, y la representatividad, replicabilidad e incertidumbres asociadas, que podemos tener muy buenos datos, pero hay que asociarles obviamente esos grados de incertidumbre que no en todos los casos me los piden, pero al menos tenemos que tenerlos claros como país. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.